unos compañeros nos fuimos a pintar una barda de unos lavaderos públicos y ahí nada más pusimos 18 de octubre, paro cívico nacional. Y llegan unas patrullas. Nos meten a los 4 en uno en la parte de atrás, nos piden que nos tapemos la cara y luego pues nos llevan a un lugar que no supimos qué era, ¿no? Al día siguiente nos bañan con agua fría, con una manguera con agua fría, presión, así hasta que de repente nos dicen, oigan, alguien vio que se los llevaron. Los vamos a tener que sacar. Cuando la transición, la alternancia se da con Vicente Fox en el 2000, cuando es la derecha la que llega. Es un momento de emociones muy encontradas, porque lo que sentíamos es, nosotros somos los que luchamos por esto es una injusticia, ¿no? El día de hoy nos acompaña un hombre que, pues siendo un adulto joven, ha tenido una trayectoria política, pues es que empezó desde niño. Martí Batres, qué gusto. Gracias, bienvenido. Gracias, Elisa. Oye, Martí, pues es que sí empezaste chiquititito. Pues realmente sí. Sí, ¿verdad? Porque mis papás, que fueron maestros, participaron en el movimiento magisterial que dirigió Otón Salazar en los años 50. Entre el 56 y el 59 fue un movimiento muy fuerte aquí en la Ciudad de México. ¿Ellos eran maestros? Eran maestros aquí en la ciudad de primaria. De primaria. ¿De qué materias? Ahí interrumpo un poquito. No, primero fueron de primaria y años después de secundaria. Ok. Pero en aquellos años eran muy jóvenes, tendrían 20 años. Entonces, estaban muy jovencitos, daban clases en primarias en la ciudad. Ellos daban clases en la primaria Luis González Obregón, que se encuentra en la colonia Piedad Narvarte. Sí. A un costado de la famosa iglesia de la Piedad Narvarte. Sí. Ahí daban clases, ¿no? Todavía en estos años he encontrado a quienes fueron alumnos de veras? Oye, ¿ahí se conocieron tus papás dando clases? Conocieron, sí. ¿En la escuela? En la escuela. Ahí en la Narvarte. Ahí en la Piedad Narvarte. En la Piedad Narvarte. Sí. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Cuauhtémoc. Sí. Cuauhtémoc Batres Palacios. Sí. Mi mamá, que en paz descanse, Rosario Guadarrama Leal. Eran muy jovencitos. Eran muy jovencitos. Se conocen ahí. ¿Daban clases de qué? Daban clases en la primaria. De historia, en general, o sea. Mi papá, de las áreas sociales. Sociales. ¿no? De hecho, en aquel tiempo, los maestros de primaria daban clases de todo. Sí. O sea, el maestro era el maestro de matemáticas, de español, de ciencias sociales. O sea, el maestro daba clases de todas las materias a los alumnos de primaria, pero se especializaron en temas sociales. Mi papá fue después maestro de civismo en la secundaria y mi mamá maestra de geografía. Estudiaron en la Normal Superior para poder ser maestros de secundaria. Entonces mi papá dio clases, yo me acuerdo, dio clases en la secundaria 157, que está en Santa Úrsula, de civismo. Dio clases en la secundaria 13, que está en la Portales Oriente. Dio clases en la Japón, que está en Santa Cruz Mellehualco, enfrente del Panteón del Pueblo. Sí. Mi mamá dio clases en la 150, que está en Coyoacán, por la Colonia Educación. En fin. ¡Uf! Es una tradición, bueno, sí, maestros, el magisterio en los huesos. Y en la primaria, de hecho nosotros fuimos a la primaria, a las primarias donde ellos daban clases, ¿no? ¿Pero te daban clases? En un lapso muy breve, mi mamá me dio clases qué padre. porque sucedió que la maestra de quinto año la nombran directora en otra primaria
y nos quedamos sin maestro. Entonces ella era la otra maestra de quinto. Entonces juntaron a los dos salones mientras llegaba el maestro interino. Sí. Pero digo, fue cosa de días. Oye, pero eso te da como mucha, pues debe ser mucha satisfacción, seguridad. ¿Cómo es ser el hijo de la maestra? No. ¿No te gusta? No lo aguantas porque ¿No? ¿Por? Yo entré primero a la primaria Santiago R. de la Vega, que está ubicada en la colonia del Periodista, en la Benito Juárez. Sí. Y ahí hice primero y segundo año. Y después pasé a tercero en la primaria Libertadores de América. Tercero, cuarto, el quinto año regreso a la Santiago R. de la Vega, donde estaba mi mamá. Entonces, ser hijo del maestro era, si te va bien, no tiene mérito, es hijo del maestro. Claro. Si te va mal, no tienes perdón, es hijo del maestro. ¿Y cómo te iba? ¿Bien? Me iba bien, en general. ¿Eras buen alumno? Me gustaba participar. Okay. Bueno, tenía una ventaja, que en la casa se hablaba. Mis papás hablaban de cosas que pasaban en el país, nos obligaban a ver los informes presidenciales. Aquellos primeros de septiembre. Aquellos primeros de septiembre. Mi papá es San Informe porque nació un 1 de septiembre. ¿Sí? Entonces era de su cumpleaños, veíamos el informe presidencial, ¿no? Era San Informe. Bueno, ¿te acuerdas que eran unos informes kilométricos? Entonces poníamos la tele, que era blanco y negro, y alrededor de la tele todos. Y luego teníamos que tomar nota porque nos preguntaba papá. Me acuerdo de algún informe. A ver, ¿qué fue lo más importante que dijo el presidente? Que se va a crear la Universidad Pedagógica Nacional. Muy bien. Muy bien. O sea, buena conducta. Pero en la primaria, luego la maestra preguntaba, ¿vieron el informe? Y nadie veía el informe, ¿no? Sí. Yo levantaba mi manita. Oye, es que eran... ¿Y qué dijo? No, pues van a crear la Universidad Pedagógica Nacional. Muy bien, ¿eh? Muy bien. No, pues fueron tus profesores, tus ejemplos a seguir. Eran nuestros maestros. Claro. Eran nuestros maestros en casa. De hecho, ellos nos enseñaron a leer y a escribir. Mucho antes de que... Muy pequeñitos, ¿de veras? ¿No? Oye, y como a los 4 años ya nos estaban enseñando a leer y escribir. Y entramos a los 5 años. Yo entré a los 5 años a primero de primaria. Sí, muy chiquitos, muy pequeños. Muy pequeños y ya adelantados. Eran como, bueno... Y adelantados, si no en todo, sí en ciertas cosas, ¿no? Pero entonces totalmente politizado, con conciencia social, histórica. Bueno, se iba gestando toda esa forma de ser y de interesarte por la política, ¿no? Y se iba gestando de manera muy natural y los acompañábamos a muchas cosas. ¿A las manifestaciones? Empezamos a acompañarlos a algunas, recuerdo algunas, por ejemplo, en el 78, yo tenía 11 años, los acompañamos a la manifestación de los 10 años del 2 de octubre. Que salió de allá del casco de Santo Tomás. Y fue algo muy emocionante, fue algo muy, muy, muy fuerte. Ya iban ahí. Oye, ¿ibas tú con tus hermanas y tu mamá Sobre y tu todo papá? otra hermana, Vietnica. Con Vietnica, sí, sí, linda. Ella se dedicó colega. Ella se dedicó al periodismo. Sí. Con ella. Nosotros dos íbamos con mis papás. A ver, tus hermanas ¿tienes otras más grandes? ¿Cómo? Bueno, ¿Tú eres que...? El segundo. No. Voy a caer en una indiscreción que no le va a gustar a Vietnica. A ver. Pero ella es la más grande de nosotros. ¿Vietnica es la más grande? Sí, aunque parezca la más chica. ¿De veras? O sea, es que se ve muy joven. No, es tragaños a morir. Sí, es una lindísima Vietnica, excelente. Entonces, ella, luego sigo yo, luego sigue Lenia, luego Valentina, sí. Valentina Valia se llama, y luego ¿Valia? Olinamir. A ver, vamos por partes. Vietnica por Vietnam. Por Vietnam. ¿De veras? Sí, cuando nace ella nace en el 66. Más indiscreción, querida amiga, si eres súper tragaños. Está la ofensiva
norteamericana en Vietnam, a todo lo que da, y entonces mis papás deciden ponerle Vietnica en honor a Vietnam. A Vietnam. Oye, tus papás, qué bárbaros. Bueno, ya a todo le daban significado. Qué increíble. Después, Martí. Luego nazco yo, y como nací el 26 de enero, a 2 días del aniversario del natalicio de José Martí, que es el 28 de enero, pues deciden ponerme Martí por José con Martí. Todo el simbolismo que esto implica. Después, Lenin nació en el centenario de Lenin. Entonces, pues, sí, Lenia. Sí. Y luego sigue Valentina. Valentina, le ponen Valentina por varias razones. ¿Campa? Una es por Valentín Campa, que cuando nace ella, Valentín está saliendo de la cárcel después de años de ser preso político, un preso político muy emblemático. Sí. Pero en esos tiempos también estaba llegando al espacio la primera mujer astronauta, Valentina Tereshkova. Entonces, también por ella y también por Valentina, la de la Revolución Mexicana. Valentina, que además precioso nombre, ¿no? Bueno, y Olinamir. Olinamir, que se compone de yo sabía, o sea, yo me imaginaba los 4 primeros nombres, el por qué, pero Olinamir. Son 2 raíces. Olin es movimiento. Sí. Como Olin Yolistli. Ajá. Olin, movimiento en agua, ¿no? Como Olin Yolistli, como Nahui Olin. ¿Te acuerdas de Nahui Olin? Sí. Que quiere decir el 4º movimiento. Entonces, Olin es movimiento y Mir es paz en ruso. ¡Qué bonito! Entonces era movimiento de paz. Su nombre es Movimiento de Paz. ¡Qué lindo, qué lindo! Oye, y Entonces, yo creo que mis papás le daban muchas vueltas a los nombres, no dejaban... Era todo un ejercicio de investigación y de deliberación entre ellos. Oye, y en casa, por ejemplo, con toda esta cultura permeando, ¿cómo eran los debates? ¿Siempre estaban de acuerdo o no siempre? Y se armaban ahí los debates candentes. Siempre, hasta que crecimos, hasta que empezamos en la adolescencia. Ahí cada quien empezó a tener sus ideas distintas. Lo que decían mis papás, lo que decía mi papá, lo que decía mi mamá, era una verdad absoluta. O sea, para nosotros eran las personas que más sabían en el mundo y que tenían respuesta para todo. Y que casi sí. Lo era para nuestra edad, para las preguntas que nos hacíamos. Totalmente. Ellos respondían todo, así de que era nuestra admiración, veneración total, y eran nuestros maestros, ¿no? Sí. Maestros de vida, y no solo nuestros padres. Cuando empezamos en la adolescencia y empezamos a tener nuestras propias experiencias, empezamos a tener debates con ellos. Empezamos a cuestionar cosas, ¿no? Empezamos a cuestionar cosas, nos toca una época donde empieza la crítica a los países socialistas, la crítica al autoritarismo. Sí, que empieza a desmoronarse a principios de los 80. En los hechos, muchas cosas, ¿no? Empiezan a cuestionarse. Empiezan los gobiernos autoritarios y las dictaduras. Desde la izquierda misma se empieza a cuestionar, ¿no? El sistema de partido único, cosas así. Y claro que todo eso formaba parte de un viejo universo que era incuestionable en otra época, y empezamos a tener nuestros debates. Mi mamá entonces contribuyó a los debates también porque entró a la Universidad Pedagógica Nacional, y hablando de esta, ya habíamos hablado de los informes de ella, entra a la Universidad Pedagógica Nacional y entonces empieza a tener todo un cuestionamiento sobre la educación tradicional tremendo, ¿no? Y empiezan a leer. Ella misma a cuestionarse. Sí, claro. El decir, no va por aquí lo que hemos hecho. Empiezan a leer ahí en la maestría mucho a Gramsci, a Freire, a Alberoni, a Alberto Alberti, a Iván Illich, a muchos autores, y empieza a cuestionar la idea del autoritarismo en la educación. Eso fue muy interesante. Sí, toda esta idea de libertad
en la propia educación, y de las sutilezas de la pedagogía autoritaria, ¿no? Claro. Entonces, Claro. recordábamos, por ejemplo, recordábamos con mi mamá y bueno, ya después nos divertíamos un poco en el análisis crítico, ¿no? A ver, el cuaderno tal, el libro tal, se forra de papel manila aulado color verde. Y entonces ya el día de revisión, se forman todos y va viendo, sí, no, este no es papel manila aulado. Entonces se regresa. Esas cosas que parecían tan simples. Claro. O sea, pues era una estructura totalmente vertical. La importancia de las formas. Así es. Hasta el último detalle. ¿Qué importaba que fuera papel manila verde o amarillo, aulado o no aulado? Pero eso mostraba, pues, el núcleo duro del autoritarismo escolar. Entonces mamá empezó a cuestionarse mucho sobre eso, ¿no? Que en su largo pues historial ya de maestra, lo veía como algo tan natural. Totalmente. Qué importante esto estas anécdotas, Martí, porque dos cosas. Uno, pues esta transformación que nos va enriqueciendo, ¿no? Y que estamos en constante movimiento y que se vale, por supuesto, y no solo se vale, pues es necesario el ir cuestionando y en dado caso, pues cambiando de opinión, no de ideales, no de ideales. No de raíces, pero sí de las formas, los cómo, y también, pues no juzgar el pasado sin considerar los ojos del pasado, ¿no? O sea, también luego somos muy duros con las personas que son de otra generación. Se requieren equilibrios, ¿no? Sí. Se requieren equilibrios. Y entonces, pues con todo lo que habíamos construido, o sea, pues evidentemente que pues había una cimentación ideológica muy fuerte de nosotros, ¿no? Incluso te voy a decir, cuando nos juntamos todos los hermanos, bueno, mis hermanas y yo, se puede advertir, ¿no? Una unidad muy sólida. Podemos dejar de vernos meses, qué lindo. años, en fin. Sí. Pero nos juntamos y hay criterios muy parecidos para ver las cosas, ¿no? Sí. Para ver los acontecimientos, para ver... Y a la vez debate con sus matices, ¿no? Y diferencias y todo. Por ejemplo, hoy en día permanecen así muy unidos, muy unidas. Muy unidos, somos muy unidos. Sí. Hace poquito nos vimos para el cumpleaños de mi papá. Mi papá cumplió 87 años. Ah, qué lindo. Es muy, muy fuerte él. Cuauhtémoc. Y anda con su cochecito, con su pareja, con su novia, va aquí y allá, ¿no? Qué bien, va por ella al trabajo, ¿no? pero tiene ya 87 años. Oye, ¿y tu mami hace cuánto murió? Mi mamá murió en el 97, o sea, tiene 25 años de fallecido. Bueno, este año cumple 25 años de haber fallecido. Que se va rápido, ¿no? O sea, nunca, o sea, no. Rapidísimo. Sigue siendo, me imagino, una ausencia importante, ¿no? Bueno, fue, yo creo que el momento más doloroso que hemos tenido, ¿no? Sí. ¿Para ti el más doloroso? Para mí, el más doloroso. Sí. Me imagino que para mis hermanas también, pero para mí también. ¿Eras más cercano a tu mamá o a tu papá? A los dos. Y ellos eran muy unidos. Siempre fueron pareja y frente a nosotros como hijos también. O sea, si tenían alguna diferencia, no la ventilaban, la procesaban y presentaban un frente común frente a los hijos. O sea, no daban esta oportunidad de que si tu mamá no te deja algo, pues vas con tu papá. Exacto. No, ahí no había esa posibilidad. Eran muy, muy unidos. Entonces, pues sí para nosotros fue un golpe muy duro. Uy. Para mí ¿Y fue repentino? El más triste, ¿no? Relativamente sí. Porque tenía diabetes y ya sabes que pues va generando una serie de debilidades esta enfermedad. Pero bueno, se cuidaba mucho
y hacía muchas actividades. Ella siempre fue súper activa, ¿no? Estaba muy metida en los temas de educación política en el sí, partido. sí, Entonces ahí trabajaba ella. sí. Y aparte estaba en los temas de la Dirección General de Normales, donde elaboraban los programas educativos. Entonces seguía metida en los grandes temas de educación. Pero al salir de su trabajo una vez se resbaló en la banqueta. Uy. Y se pegó en la cadera, se fracturó. Y ya después de ahí ya no se recuperó. Se fue complicando el tema. Se fue complicando. Bueno, sí, pasan los años y pues bueno, hay que aprender a vivir también con ellas, con la pérdida y el recuerdo, ¿no? Por supuesto. Sí, nos afectó mucho, ¿no? Nos afectó mucho, lloramos mucho cuando falleció. Pues fue después de semanas. Sí. Semanas de meses incluso. Entre septiembre y noviembre de aquel año del 97. Y de todas maneras, como si hubiera sido repentino, ¿no? Sí. Te decía hace ratito que acompañamos a mis papás a la marcha aquella de los 10 años del 2 de octubre, en 78, y fue algo muy fuerte, ¿no? Lleno de emociones, y no hay algo que te penetre más que las emociones, ¿no? Entonces, fue un acontecimiento que nos influyó mucho. Tú ya sabías, o sea, a tus 11 años estabas consciente de lo que había pasado en el 68. Desde antes, o sea, recuerdo que alguna vez en la primaria, en sexto año, el maestro tocó el tema, ¿no? Bueno, te decía que en la primaria estuve o donde daba clases mi mamá o donde daba clases mi papá, pero cuando entré a sexto les pedí que no, yo dije, ya no quiero ir a la primaria con ustedes, quiero ir a la primaria que está aquí, a la vuelta de la casa había una primaria a una cuadra y media, que era la Jonás Eduard Salk. Entonces quiero ir ahí el último año. Sí, ya fue un año súper feliz. Por cierto, académicamente también muy fructífero. Te fue mejor. Sí, me fue mejor. Sí. Y el maestro era muy interesante porque era un maestro muy crítico del gobierno en aquellos años, que no era común. No era un maestro de izquierda. Era un maestro más tradicional, pero sí era un maestro como que criticaba mucho al gobierno desde un punto de vista ético. Entonces alguna vez salió el tema y ya traíamos nosotros la información de que el gobierno había masacrado a los estudiantes el 2 de octubre del 68. Sí. Lo cual es muy interesante porque esa es una verdad que se transmitió generacionalmente y de boca en boca. Eso no salió en los medios. No, en los medios salió... No salió, fue la versión oficial absoluta. En los medios salió que los estudiantes habían provocado la violencia. Totalmente. En fin. Pero cómo estaba esto tan impregnado, o sea, a pesar de ese gran bloqueo que duró décadas, duró 3 décadas, la gente sabía lo que había pasado, ¿no? Entonces sí, ya desde la primaria, digamos, habíamos oído esto. Y de voz de un protagonista, mi papá. ¿Él estuvo? Él estuvo el 2 de octubre ahí, en la plaza de las Tres Culturas. Mi mamá no, porque estaba embarazada de una de mis hermanas. Ella estaba embarazada de Lenia. De Lenia. Y entonces se quedó en la casa, pero mi papá fue a la manifestación, pues nos cuenta, ¿no? Nos contaba, iba con otro maestro, y empieza todo el zipizape, ¿no? La balacera, todo. Entonces van y se refugian abajo de unas escaleras que estaba todo oscuro. Y ahí están horas mientras está la balacera. Entonces cuando acaba todo, ya no hay ruido, ya no hay nada, pues ya salen, se arriesgan y dicen, pues aquí nos van a encontrar, ¿no? Entonces salen y ya le dicen a un soldado, somos maestros. Ya el soldado, pues, probablemente se dio cuenta de que eran maestros y estudiantes al mismo tiempo, eran estudiantes de la normal superior. De la normal.
Entonces les dice, váyanse rápido. Entonces corrió con una suerte inmensa. ¿Y tu pero mamá vivieron el ya sabía que estaba acontecimiento. pasando eso? No, bueno, Se sabía, o sea, se sabía por la radio lo que pensó estaba pasando, que- ¿no? Bueno, que hasta ahí. pues qué tensión tendría, ¿no? Pero bueno, afortunadamente vivió para contarlo, ¿no? No, entonces tú lo tenías así, cuando ibas en la marcha sabías perfecto de qué, Sí, claro, de claro. qué se trataba todo, Claro, y a de los 10 niños años. escuchando el relato de mi papá, ¿no? Porque nos tocaba, pues sí, a nosotros nos tocaba 24 horas con Jacobo Zabludovsky Martí, o sea, y ¿Qué- eso era, ¿eh? ¿Qué dijeron? Fue un día soleado, ¿no? Fue un día soleado y se acabó. O sea, ¿y cómo va permeando eso de generación tras generación? Y el 2 de octubre no se olvida, 2 de octubre no se olvida. No, 2 de porque octubre. además la mentira oficial era tremenda, ¿no? Los estudiantes provocaron, eran agentes extranjeros, formaban parte de una conspiración, La criminalización pero absoluta, tremenda, ¿no? Con Que- todo el aparato del Estado. Sí, Y entonces, bueno, pues estoy hablando de nuestro caso del 78. Un poco después, estaba yo en la secundaria, en la 35, en Coyoacán. Primero estuve en la 51. ¿por qué Estuve tantos en la- por qué ibas así como en tantos, Martín? Estuve en la secundaria 51 que estaba a una cuadra de la casa. Ah, digo, eso por cercana y Y ahí te gustaba. estuvieron mis hermanas. Pero sí, Pero en este caso, como la 51 era la sede de la inspección regional, ah, entonces había muchas reuniones de maestros ahí. ah, En fin, había mucho relajo. sí, Entonces, sí. y yo en la adolescencia, entonces, para tercer año dijeron mis papás, no, vamos a cambiar. Entonces mi papá tenía una compañera de su generación, que era la subdirectora de la 35, y le dice, oye, quiero cambiar aquí a mi hijo, que hay más disciplina, que era conocida la escuela porque era más dura, más... Estricta. Y entonces, pues sí, ¿no? Ya. Me cambiaron a la 35 en Coyoacán, aquí en Corina, y ahí hice el tercer año de la secundaria. Y Viesnica, mi hermana, estaba en la prepa 6. Estábamos en Corina. Sí, muy cerca. Corrí el año del 81 y al salir, pues nos veíamos, ¿no? Yo caminaba a la prepa 6, o ella iba por mí con sus amigos, entonces yo prefería convivir con los amigos de mi hermana, que ya estaban en otro, Que eran más otro grandes. nivel, eran más grandes, tenían más Sí. información, así de que me iba con ella a sus reuniones. Ahí el grupo de estudiantes que ellos tenían, había un grupo de estudiantes con cierto interés de participación política que formaron el Ateneo Estudiantil Temachitiani. Bueno, yo me iba con ellos a sus reuniones, ¿no? Y nos íbamos al centro de Coyoacán, y en alguna ocasión ahí nos dieron una propaganda de que venía la marcha de los 10 años del 71. Ah, Entonces dijimos, sí. bueno, si la marcha de los 10 años del 68 estuvo emocionante, pues esta Padre. seguramente va a estar muy Sí. buena. ¿Y cómo les fue? Entonces ya le pedimos a mi papá que nos diera chance de ir, Ajá, ajá. pues solitos, ¿no? Ya sin papás. Sí. Y entonces dijo, bueno, sí, pero se cuidan mucho. Busquen al maestro Iván García Solís, busquen a fulano, busquen a no sé quién, y ahí nos dio referencias, y a Pablo Gómez, y a no sé ¿no? Entonces nos fuimos a la marcha y ya nos metimos a la marcha, y fue todo un curso de formación política, ¿no? ¿Quiénes estaban? A ver, ¿por qué? Bueno, por muchas razones. Una de ellas era, atrás venía un contingente, atrás de nosotros, venía un contingente que no nos imaginábamos, de un tema que no formaba parte todavía de todo nuestro... Del de espectro de discusión. de nuestro bagaje, ¿no? ¿Qué era? Era el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, venía atrás. Ok. Y Estaba... entonces, y venían gritando consignas, no hay reforma política sin liberación sexual, ¿no? Ah, Entonces, era algo totalmente nuevo para Nuevo. nosotros, ¿no? fantástico. Luego, ese fue un dato. Luego Ajá. otro, unos
estudiantes de la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques que venían gritando que se muera el PRI gobierno, sí señor, y el Partido Comunista, sí señor, y también los reformistas. Entonces, y dijiste, ah, caray. Un discurso de extrema izquierda. También de ruptura con la propia izquierda. No, era contra el Partido Comunista, eso no, era algo totalmente inesperado, ¿no? Porque después de aquí ¿por que qué? sigue, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No? ¿Que no son de la misma banda, del mismo lado? Sí. Años después, estos activistas, Ajá. fíjate lo que son las paradojas, formaron Antorcha Campesina y se Ah. integraron al PRI. Al PRI. O sea, el ¿no? salto, el Luego brinco. por eso dicen que los extremos se tocan, ¿no? Sí. El brinco. Ah. Pero sí fue una cosa que nos movió, impresionó, nos sacudió ahí. Y luego había un contingente de sindicalistas que venía gritando, Arnulfo Córdoba presentación, Arnulfo Córdoba. ¿Quién es Arnulfo Córdoba? Era un sindicalista de Kimberly Clark, un sindicalista independiente, sí, que había sido desaparecido, porque él estaba pues, en la lucha por aumento salarial y democracia sindical, lo desaparecieron. Entonces, también fue la primera ocasión que escuchamos el tema de los desaparecidos, ¿no? Entonces, fue una marcha que fue un curso de ciencia política actualizado tremendo, ¿no? Y ahí iban, buscaron a Pablo Gómez en ese momento. Sí, buscamos a Pablo Gómez, iba ahí, lo saludamos, era amigo de mis papás, Pablo Gómez, Iván García Solís, otros dirigentes. Sí, del 68. Y después de todo esto, Martí, llega, tengo que me adelanté un poquillo ahí en el tema del 85 porque ustedes empiezan a apoyar, pues obviamente esta tragedia, como se podía, ¿verdad? Éramos como muy jovencitos también en ese entonces, y ahí se empiezan a formar también grupos políticos interesantes. El de Marcelo Ebrard, por supuesto, con Manuel Camacho, empieza Del otro lado de la línea estaba. Del otro lado de la línea. En aquel entonces. ¿En aquel entonces o todavía? No. Bueno. ¿Qué sentiste después de todo este andar? Y ahorita nos regresamos, pero cuando la transición, la alternancia se da con Vicente Fox en el 2000, cuando es la derecha la que llega. Es un momento de emociones muy encontradas, porque lo que sentíamos es, nosotros somos los que luchamos por esto es una injusticia, ¿no? Por un lado, decíamos, es un acontecimiento, se acabó el sistema de partido único, era un cambio político positivo desde ese punto de vista, pero llega una alternativa conservadora. Los que habíamos dado la batalla en el 88 y muchos años antes habíamos sido nosotros, y se da la alternancia por el lado de la derecha, ¿no? Entonces, eso generaba emociones encontradas, pero por otro lado, en la ciudad, habíamos refrendado la ciudad con el triunfo de López Obrador. Sí, así es. Bueno, y el triunfo antes de Cuauhtémoc. Estaba ahí con él ya muy involucrado en la campaña, ¿no? Sí. El triunfo de Cuauhtémoc se había dado antes ahí, en el 97, y lo que se esperaba en el 97 es que se replicara a nivel nacional en el 2000, ¿no? Exacto. En el 88, cuando el fraude electoral, la caída del sistema, ¿tú en dónde estabas? ¿Con quién estabas? Yo estaba en la universidad. ¿Y por qué pugnaban? ¿Cuál era el grito? ¿Cuál era la consigna? En el 88. En el 88, bueno, cuando la caída del sistema. En el 88 hay dos cosas que se encuentran muy importantes, dos temas. Uno es el cuestionamiento a la antidemocracia del régimen. O sea, porque finalmente la batalla de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez era
en una batalla democrática en el sentido de que demandaban elegir democráticamente al candidato del PRI. Así es. Pero al mismo tiempo cuestionaban el nuevo modelo económico, el modelo neoliberal. Entonces se encontraban en ese movimiento dos aristas muy importantes, la arista democrática y la arista social o popular. Eso hizo que fuera un movimiento pues muy atractivo, que llamara la atención. No fue fácil al principio, porque finalmente eran figuras del PRI. Venían del PRI, claro. Venían del PRI y nosotros del antipriismo, ¿no? Sí. Cuando digo nosotros no me refiero solo a mí y mi familia, sino muchísima gente que estábamos en la izquierda. Sí. Pero se podía ver que venía una contradicción. Yo escribí un artículo en el 1+1, porque empecé a escribir en el 1+1 cuando tenía 18 años de edad. Yo tenía 19 en el 86, que ya tenía unos meses. En marzo del 86 nace la corriente democrática del PRI. Así es. Y ya tenía meses, entonces yo escribí un artículo después sobre ese fenómeno, ¿no? Y ahí comento que, digo, ¿qué va a pasar con esta corriente democrática del PRI? Si son auténticos, romperán con el PRI. Si no, el PRI los reabsorberá. Te adelantaste. Y solo habrán servido para legitimar al sistema, vendiendo la idea de que podía renovarse. Entonces... Uy, qué interesante. Sí, y luego tengo ese artículo, ¿no? De hecho, se lo mandé a Porfirio hace unas semanas, hace unos meses. Rompen, y dices, ¿es legítimo? Nos sumamos. Rompen. La situación ahí es en donde tú te vinculas, bueno, ¿conoces a Porfirio y a Cuauhtémoc o ya los conocías desde antes? No, directamente no los conozco, entonces ya los conocí hasta años después directamente, ¿no? Pero yo estoy en un movimiento estudiantil en la UNAM, en aquel entonces, que es el CEU. El CEU. Entonces estoy participando en el CEU. Cuando surge el movimiento del 88, yo estoy por entrar a la facultad de Derecho. Entonces... el movimiento primero cuestiona a Cuauhtémoc. Y luego... el CEU lo cuestiona y después se suma. Y después llega a esta conclusión que te digo, ¿no? Va llegando a la conclusión de que en efecto es una ruptura real. Y es un momento en el que el movimiento ve la posibilidad de fortalecer una de las grandes banderas, que es la de la educación pública. Sí. Entonces el movimiento, no como CEU, porque el CEU era pues, más amplio, pero se forma un equipo, pero pues es el movimiento que invita a Cuauhtémoc a Ciudad Universitaria. Sí. Es un momento también de una gran sacudida. ¿Por qué? Porque el antecedente en la memoria histórica más reciente de un líder político que haya ido a Ciudad Universitaria fue el de Echeverría. El represor. Cuando recibe la famosa pedrada, ¿no? La pedrada, exacto. Ahí es donde tú conoces a Claudia. Yo conozco a Claudia en el a CEU. Carlos Simas. A Imanol Ordorica. A Imanol. Imanol sigue ahí, Ordorica sigue, ¿verdad? Bueno, y se enfrentan a estas políticas y esta reforma que estaba planteando Carpizo. Que es parte de la etapa neoliberal. Con el paso de los años, volteas y dices, ¿no hubiera requerido a lo mejor sí una sacudida y un cambio la universidad? Pero no ¿Y se ha esa. anquilosado? Pero no ese. Lo que pasa es que el cambio que planteaba Carpizo era un cambio de ajuste restrictivo. Era un cambio que iba a hacer a la universidad más elitista, socialmente hablando, ¿no? Era un cambio que planteaba medidas que estaban muy acorde a las políticas neoliberales. No era algo que surgiera de la comunidad. O sea, lo que plantea es, va a costar más entrar a la universidad y va a ser más difícil que entres. Plantea entonces una serie de medidas para dificultar el acceso y plantea además la elevación del conjunto de los cobros que se realizaban en la universidad. Ahora, la universidad se va como enquistando de todos modos, ¿no, Martí? Y al final del día, al pasar de los años, de las décadas, se vuelve también una manera, se vuelve un espacio muy complicado para que
tantos y tantos estudiantes puedan entrar, Pero puedan el integrarse. CEU tiene y se van. una gran virtud. Bueno, tiene varias, pero el CEU es una construcción política muy interesante. Para empezar, pues estamos hablando de jóvenes, ¿no? O sea, no estamos hablando de dirigentes políticos de años, Sí, décadas, sino de sí. jóvenes, pero van construyendo esa generación, bueno, vamos, Ajá. esta generación va a construir una serie de cosas interesantísimas. Emulando a los estudiantes del 68, exigen diálogo público. Las autoridades acceden al diálogo público después de una serie de forcejeos, movilizaciones, y se instala el diálogo público en el auditorio Che Guevara, Justo Sierra. Sí. Y además se transmite por radio UNAM y el debate es muy profundo. Los estudiantes ganan el debate. Ganan el debate de la gratuidad, ganan el debate jurídico, ganan el debate histórico. Realmente arrinconan a las autoridades universitarias. Y lo que se muestra ahí es que lo que está anquilosado es la autoridad. La autoridad tiene viejos formulismos y los estudiantes del CEU traen un discurso nuevo, diferente. El CEU reivindica la gratuidad de la educación superior pública. Sí. Porque se consideraba hasta antes que gratuita la educación pública, pero la básica. Sí, sí. Y además propone un congreso, o sea, un espacio democrático, donde ahí sí debatamos la reforma que la UNAM sí necesitaba. Ahora, de ahí salen muchas cosas del Congreso Universitario, muchas cosas que se han venido incluso aplicando, la diversificación de formas de titulación, o sea, hasta entonces la tesis era la única forma de titulación. A partir del Congreso Universitario se empieza a diversificar. En la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde yo he dado clases, hay 15 formas de titulación diferentes. Sí, sí. El CEU tiene una gran capacidad propositiva, creativa. Sí. Y ahora, es una crítica muy fuerte al traslado de la visión neoliberal a la educación. Voy ahora de todas estas grandes movimientos estudiantiles desde la izquierda en contra de el partido hegemónico, después del neoliberalismo se van empezando a juntar todos estos movimientos. Me voy a adelantar otra vez al día de hoy y después podemos ir y venir, pero es que es muy importante lo que me dices, Martí, porque ahora Morena vuelve a aglutinar todo. Yo no veo oposición fuera de Morena. Yo veo que las oposiciones se están gestando dentro. Y dentro de esa oposición hay muchos personajes que vienen del PRI y que vienen de todas... hablábamos del 85 con Manuel Camacho, con Marcelo, desde el otro lado, desde el gobierno, opuesto a ti. Ahora, pues como uno de los posibles candidatos a la presidencia de la República, vemos también a Claudia Sheinbaum, este grupo del CEU, es decir, empieza otra vez este sumar de un gran partido. ¿Y cómo lo ves ahí? Si tuvieras que escribir un artículo como el que escribiste en el 88, ahora con lo que va a pasar en Morena, ¿qué dirías? Ya lo he escrito. Ah, caray, pásamelo. De hecho, escribí un ensayo que se llama La identidad política de Morena. Es un librito. Es un libro breve. Ajá. Ese me lo pidió una editorial. Y entonces explico lo que es Morena. Bueno, Morena tiene mucho que ver con esto que comentábamos del 88. Y este encuentro que estoy platicando como en micro, ¿no? Sí. O sea, como la izquierda estudiantil que es tan tremendamente crítica. Sí. Siempre muy combativa, va a coincidir con personajes que tienen unos meses que se acaban de salir del PRI. ¿Cómo sucede esto? Sí. Porque hay una convergencia en dos grandes puntos. Uno es, hay que echar atrás la política neoliberal porque está polarizando, está
aumentando la desigualdad, está empobreciendo. Y dos, hay que democratizar al país. Pero eso es Morena. Morena representa esas dos cosas. La idea de una democracia cada vez más amplia, sí, y el cuestionamiento al neoliberalismo. Ahora, y dentro de esas, sí, dentro de esos dos grandes puntos de convergencia, pues cabe muchísima gente. Hay en Morena, hay toda una serie de vertientes que se formaron en la oposición, y hay también muchos que eran el ala izquierda del PRI. Así es. Y las dos vertientes han confluido en Morena y se compenetran. Simplifico de alguna manera porque pues es todavía más complejo. Cuando hablamos de oposición, hay quienes se formaron en partidos de izquierda de oposición, hay quienes se formaron en movimientos sociales. Sin duda. Pero ¿qué va a pasar ahora? Porque, digo, también simplificando mucho las cosas, se dice los puros y los no puros de Morena. Tú estás dentro de los puros, los que vienen de la izquierda desde aquel entonces. Digo, para quienes nos están escuchando, viendo, pues tiene que ver con eso. Tú nunca fuiste parte del gobierno, del PRI, de todas estas estructuras que ahora también las vemos en Morena. Y a su vez, en algún momento se fueron integrando. Entonces, ahí vemos a los puros en donde estarías tú, está Claudia, a los no puros donde estaría Marcelo, Monreal, más o menos así, ¿o cómo? ¿Cómo podemos ir entendiendo? Es más complejo el asunto, ¿no? Es decir, hay muchos grupos, ¿no? No se puede encerrar en un estereotipo a los personajes. Sí. O sea, hay quienes, por ejemplo, en algún momento de la historia formaron parte del ala izquierda del PRI y sin embargo, su actuar muchas veces es más consecuente que otros que se formaron en la izquierda, ¿no? Sí, ¿cómo quién? Ejemplo. A ver, tú eres periodista y conoces muchos casos, pero te digo, no se pueden generar estereotipos así tan tajantes. ¿Tú cómo la llevas con Marcelo? Lo pregunto porque fuiste muy crítico cuando él saluda a Calderón, ¿no? Por ahí pues se dice que fue parte de esta ruptura que tuviste ya en su estructura de gobierno. ¿Fue así o sí? Actualmente nos llevamos bien. Actualmente bien. ¿Y en aquel momento fue no quisiera yo profundizar en eso para no generar más ruptura, malos entendidos. Sí. Pero no, fue un momento en que yo critiqué a Calderón, ¿no? Fue un momento en que yo recordé lo que significaba Calderón, que no había llegado a la presidencia con el voto libre de los mexicanos, ¿no? Pero es que no se habían encontrado. Y en aquel momento sí lo reconoce, digamos, ¿no? Marcelo Ebrard al acercarse a saludar. Y entonces tú decías, no, por ahí no va. Pues más que nada yo recordaba que representaba Calderón. Sí. Si ahora seguimos recordando lo que representa. Sí. Entonces imagínate, en aquel entonces estaba más fresco, pues él ahora sí que estaba en Los Pinos, ¿no? Pero ¿eso te hace perder la chamba? Tú conoces esa historia. Sí, pero yo dije lo que pensaba. Sí, que está bien. Dije lo que pensaba. Yo dije lo que sentía que tenía que decir. Hubo ahí Y no fue contra el jefe de gobierno, no fue contra Marcelo. En realidad fue recordando lo que significaba Calderón. Me parecía que era algo obligado porque nos había arrebatado, nos había arrebatado la victoria y creo que es muy importante la memoria sobre eso. ¿Cómo viviste esas horas de cambio? ¿Te acuerdas que iba llegando el PREP? Qué momento tan... No, bueno, estábamos nosotros, 2006. ¿te refieres tú al 2006? Sí, cuando
pues meses antes todo mundo daba por hecho, o la mayoría dábamos por hecho que iba a ganar Andrés Manuel López Obrador, la presidencia de la República. Hay anécdotas que él cuenta que... ¿Andrés Manuel? Andrés Manuel, en uno de los libros donde relata esos acontecimientos, cuenta que el día anterior a las elecciones estaba cenando con Juan Ramón, con Slim, Sí. con Juan Ramón de la Fuente, con Carlos Slim, daban por hecho que se ganaría, y es que de hecho se ganó. Oye, O sea, yo para reafirmarlo, las elecciones del 2006 las ganó Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Oye, yo me acuerdo... Calderón fue impuesto. ¿Qué cosa? ¿Cómo Fue impuesto además contra la voluntad del pueblo, ¿no? Yo Ahora, por eso en todo momento pienso que era importante mantener la memoria sobre eso, ¿no? La memoria es muy importante, pues, para que no se repitan ciertos acontecimientos. Hay una frase que yo recordé en aquel entonces de Milán Kundera, ¿no? La lucha de la memoria contra el olvido es la lucha de la libertad contra el poder. Entonces, qué bonito. Sí, es una gran frase de Kundera. ¿Lloraste? ¿Cuándo has llorado? ¿Cuándo? O sea, en cuestiones Te voy a políticas, decir- ¿no? Ya después nos No, platicas. cuestiones O sea, políticas nunca. Pero cuando murió mi mamá sí lloré mucho. Pero en cuestiones políticas no. ¿No? No, uno puede tener O sea, en estas... pues un dolor. ¿Qué cosa? O sea, no es así de llanto, de... Ya íbamos a ganar y no... Bueno, Fíjate que, bueno, nuestra generación es o sea, la experiencia nuestra es de resistencia, es de lucha, es de adversidad. Sí. Es decir, no veíamos, ni yo ni otros, las cosas desde una perspectiva del poder, sí. aunque ya teníamos responsabilidades políticas entonces. Oye, Martí, y ahora, por ejemplo, ya en el poder, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se come? Pero déjame decirte, preguntaba sobre pues, cómo sentimos aquel acontecimiento, ¿no? El 2006. Siempre desconfiamos. O sea, vamos a ganar, ¿se respetará? ¿O se repetirá lo del 88? ¿Vamos a ganar o se repetirá lo del 88? Entonces, y los años anteriores, todos nuestros años fueron muy difíciles. Pero cuando comienza el gobierno de Miguel de la Madrid, empiezan las medidas neoliberales, recorte al gasto social, la caída del salario, o sea, es un shock. El año del 83 es un shock. Y surgen diversos frentes y organizaciones de lucha contra las políticas neoliberales. Y yo ahí participo, ¿no? En el 83 tengo 16 años. Entre las acciones que se convocan está el paro cívico nacional del 18 de octubre de 1983. Con unos compañeros nos fuimos a pintar una barda de unos lavaderos públicos y ahí nada más pusimos 18 de octubre, paro cívico nacional. Y llegan unas patrullas de esas de seguridad pública. Nos detienen, nos suben a las patrullas, nos golpean. Yo dije, pues esto ya había pasado, esto se supone que esto ya no debía ocurrir, ya había pasado la reforma política. Era que policía del Distrito Federal. Policía del Distrito Federal de entonces, así es. Y entonces dijimos, yo pensaba, pues no esperábamos que eso sucediera. Afortunadamente todavía había inercias que se utilizaban, pues ahora sí que por cosas del pasado. Entonces un chavo se quedó cuidando en una esquina que no pasara nada, ¿no? Pero, ¿y los golpearon en dónde? ¿En las patrullas? En las patrullas. Nos golpean en las patrullas y las patrullas más adelante nos llevan, somos 4. ¿Qué pensaste ahí ya? No, pues nos preocupamos muchísimo. Y más adelante nos entregan a unos agentes y en unos coches, unos vehículos de esos tipo lancha. ¿Te acuerdas de aquellos Galaxy LTD? Sí. Los Galaxy LTD que eran gigantescos, que traían los judiciales o los agentes.
Batimóvil. Nos meten a los 4 en uno en la parte de atrás, nos piden que nos tapemos la cara Uy. con nuestra camiseta y luego pues nos llevan a un lugar que no supimos qué era, ¿no? Pensando históricamente, yo pensaba en dos posibilidades. Una es que nos hayan llevado a la Dirección Federal de Seguridad, que estaba por el Monumento a la Revolución, Sí. y la otra a Tlaxcuaque. Es muy posible que fuera esta última, ya conociendo un poco más, pues porque estamos en un lugar completamente oscuro. Ahí nos tuvieron 24 horas, ¿no? Ahí pasamos la noche secuestrados, o sea, desaparecidos. ¿Estabas en alguna celda o en alguna...? No, en un cuarto nos meten, nos vendan la cabeza. ¿Era como una casa de seguridad? No, se abre un portón, o sea, cuando llegamos en el coche LTD, se abre un portón, el coche baja, se siente que el coche baja, como si fuera de esos estacionamientos de abajo, o como si fuera un sótano. Nos bajan con la cabeza cubierta, no abran los ojos, en fin, inmediatamente nos meten a un cuarto. El cuarto no tiene ventanas, es completamente cerrado. Ahí nos vendan la cabeza, ¿no? Ahí nos tienen, ¿no? No hablen. Uno se pone a platicar y lo agarran a golpes o a tubazos. No, se oían como las mangueras estas anaranjadas que se utilizaban. Sí. Estoy hablando del 83. Uy. Entonces, nos interrogan, nos regresan. En un momento dado nos dan una torta de comer en la noche. Al día siguiente nos bañan con agua fría, con una manguera con agua fría, a presión. Nos vuelven a meter al cuarto. Así hasta que de repente nos dicen, oigan, pues alguien vio que se los llevaron. Los vamos a tener que sacar. Gracias a ese amigo que se quedó en la esquina. Ese amigo vio las placas de las 2 patrullas. Entonces anotó las placas de las 2 patrullas que nos llevaron. Y ya no se hizo, de hecho se hizo un acto en Gobernación para pedir nuestra presentación y la de otros. Y la de unos de Morelos, me parece. ¿Qué te dijo tu mamá? No, pues preocupadísimos. Papá, cuando llegaste golpeado y así que... No me golpearon a mí en esa ocasión, pero pues sí fue terrorífico, ¿no? Fue terrorífico. Entonces llegó un momento en que nos suben a una camioneta, no abran los ojos, van a mantener la vista hacia abajo, todos así como encorvados. Los vamos a soltar en una calle, al que voltee lo matamos. Entonces, pues nos sueltan en una calle y a correr, ¿no? Corran hacia allá, pues hacia allá corrimos, ¿no? Y corrimos, fuimos a desembocar a Bucareli, ¿no? Y en efecto, había un mitin ahí, y ya. En el mitin estaba Pablo Gómez, que era el secretario general del PSUM, estaba Rosario Ibarra. En fin, estaba nuestra familia. ¿Y ya llegaron ahí a integrarse? Fue muy fuerte, estoy hablando del 83. Muy chavititos, muy jovencitos. Sí, no, tendríamos todos 16, 15 años. Con todo esto... Por eso te digo, sí, pues es resistencia. Estábamos curtidos, o sea, nuestra lucha había sido siempre en la adversidad, siempre en la adversidad. Sí, esta pérdida de política en jornadas electorales o de fraudes ya no era un tema de angustia así personal, digamos, ¿no? O sea, era un tema más bien pues de coraje y de seguir, ¿no? Sí. De seguir. Sí. ¿Y cómo es llegar al poder? ¿Cómo es tener ya las riendas? Estar ahora de este lado, Martí. Estábamos acostumbrados a que, ¿cómo llegábamos a las cámaras? Bueno, yo no había tenido ninguna experiencia antes del 97 institucional, pero pues se llegaba por la vía plurinominal. O sea, el PRI ganaba los distritos
Y se para la llegar a la reparte. Cámara, entonces había que llegar por la Sí. vía pluri, por la representación Sí. proporcional como minoría. Sí. Y en el 97, pues la disputa que había en el partido era por los 10 primeros lugares de la lista plurinominal, ¿no? Y yo, ¿En cuál estabas? ¿En qué lugar? en el 10 ¿De los pluris? de los pluris, Ah, pero dije, no voy a entrar, no voy a llegar por aquí, me voy a ir a mi distrito. ah, Y en mi distrito, pues haré trabajo, tampoco voy a ganar en mi distrito, pero iré a hacer trabajo con la gente. ajá. Entonces, en mi distrito era la mitad de la hoy alcaldía Benito Juárez, era toda la mitad que iba de Avenida Universidad hasta Plutarco Elías Calles. Ajá. Portales, colonias que había Narvarte. trabajado yo años antes, ¿no? Sí, sí. Narvarte un pedacito, Ujú. y pero estaba La Postal, La Niños Héroes, San Simón, Ok, Portales, Nativitas, o sea, colonias de clase media popular. Ujú. Y entonces dije, bueno, aquí voy a hacer mi trabajo. Y la oleada que se levanta y se conjuntan varios factores, o sea, el presidente nacional del PRD es López Obrador, y hace un trabajo muy eficaz, ¿no? Tiene una estrategia muy eficaz y sube al partido en todo el país. Y en la ciudad el candidato es Cuauhtémoc Cárdenas, que es un buen candidato, y entonces generaron condiciones que ¿Ganaste? hicieron. ¿O ganaste o fuiste pluri? No, gané por mayoría. Ganaste por mayoría. Sí. Eso no me Gané acordaba por yo. mayoría y en Benito Juárez, que no es cualquier asunto. No es cualquier asunto, y con un buen margen. Ah, qué bien. Luego me Y- recuerdo, iba en la campaña, iba una vez en un recorrido por Ajá. ahí por la glorieta de Vertis, y de un coche pasa un cuate y me grita, vas ganando, Martí, vas ganando, ¿no? Ya tengo mis encuestas, vas ganando. Y el que me gritaba eso era Dorin, Federico Dorin. que era el candidato del PAN en ese mismo distrito, ¿no? Ah, muy bueno, Porque es al que- era una fuente Es al que le confiable gané, en ese momento, es el que le gané. siendo Y oposición. él, vas ganando. Si ya te daba el triunfo. Oye, Martí, Y en efecto, pues, esa es tu primera... no entró ni un pluri, o sea, como ganamos tantos distritos, Claro. no entró ni un solo de los plurinominales. y- Entonces los dirigentes, fue la primera vez que tienes ya un puesto ya como funcionario. sí, es la primera público. responsabilidad institucional. La primera en la Asamblea Legislativa, ganando, ¿no? En tu Sí, distrito, por mayoría. Ganamos, imagínate. ¿Qué mayoría? O sea, es la euforia Qué de que maravilla. ganó Cuauhtémoc. Sí. Ganamos Sí. la ciudad, la información de todo lo que se ganó en el país. Se ganaron 300 municipios, una bancada enorme. Íbamos recibiendo toda la información. Increíble. Y luego, ganamos el distrito, ganamos en la ciudad, ganamos ese distrito también, una euforia. Yo todavía estaba con la euforia de que ganamos, y llega un amigo, un compañero, y me dice, tú vas a ser el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Espérame, o sea, estoy festejando la victoria aquí en el distrito. Sí. Y llega y me dice eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me dice, todos los dirigentes se anotaron en la lista plurinominal y ninguno. Es que era la vía ninguno fácil. llegó. Bueno, sigue siendo como la vía fácil, ¿no? Digamos, los pluris. Sí. Los pluris siempre son de que no hago campaña, no nada. Entonces, digamos que los más fuertes se habían anotado en la lista Así porque era es. la rebatida. ¿Como quién estaba? A ver, ¿como quién no llegó? No, bueno. ¿Te acuerdas? Llegaron. ¿Tienes por Ahí ahí o no? estaban Así en la como, lista. ¿quiénes no llegaron? El que encabezaba la lista era Jesús González Esmal. Ah, Seguía René Bejarano, estaba Gilberto Enzástiga, estaba René Arce, pero él fue por doble vía Ah. y también se fue por su distrito. sí. Él sí llegó por mayoría. Él llegó por mayoría, Sí, René Arce. Ajá. Y otros. Iztapalapa, bueno, en Ya, fin. ya Oye, no me pero acuerdo de todos, pero René Bejarano no llegó. no llegó González Esmal, Esmal, que era el que estaba encabezaba la una. lista, estaba en Ah. el lugar número 1, Y entonces y que que era dijeron, como el perfilado por el ingeniero Cárdenas, ¿no? entonces dijeron, Martí Batres, te entonces toca. llega, sí, un compañero dice, pero en la Ah. misma noche, ¿no? Entonces,
Claro, eso era como su análisis, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Ya después hubo un proceso interno y en efecto Sí. se eligió, se votó y Ah. la mayoría de los diputados Sí. votaron por mí para que fuera el coordinador del grupo parlamentario y el presidente de la comisión de gobierno de la Asamblea. Ujú, ujú. Esto tenía un significado adicional. No solo era la primera vez que tenía yo una responsabilidad pública, ser diputado, Sí. sino al mismo tiempo dirigir al grupo de diputados y al mismo tiempo dirigir el órgano, porque era la primera mayoría del PRD en todo el país. O sea, No fue había habido una mayoría. práctica en express de Express. funcionario público. Express. Práctica express. Aquí se aprende y vamos. Sí, cuando terminé esos 3 años me dijo una reportera, me dice, oye, fue como licenciatura, maestría y doctorado, todo junto, Todo ¿no? junto. Oye, Martí, y con todos estos años, por ejemplo, ahora con Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno, bueno, también, obviamente, pues experiencias bien interesantes ahora con el triunfo de Morena, después en el Senado, esta fricción que hubo con Ricardo Monreal, ¿no? Si te quedabas, si no te quedabas. Después, pues, dicen por ahí que siempre caes parado. Es cierto, porque no te quedaste, pero te fue muy bien. Oye, estar como secretario de gobierno Mira, de la Ciudad de México hay, en un momento como este. hay 2 cosas muy importantes. A ver. Una es el trabajo y otra es la posición política. Y una dosis de suerte, porque me estabas platicando También, lo de, también, fíjate, también lo de cuenta la suerte. ¿Cómo llegaste a esa primera experiencia en la Asamblea Legislativa? Caíste parado al no ser pluri, ¿no? O sea, a eso me refiero. Sí, sí, o sea, no estabas en la facilita. La mala noticia de no haber sido pluri se convirtió en una buena noticia, Exacto, ¿no? Una paradoja. Aquí a lo mejor la mala noticia de no continuar ahí en el Senado, ¿no? Como presidente del Como Senado. presidente, se convirtió en una buena noticia. O no, o más o menos. Más o menos, sí. Porque Sí. qué responsabilidad. Bueno, de hecho, la mayoría de mis responsabilidades no las he planeado, ¿no? O sea, te llegan. Han salido yo, por ejemplo, cuando fui candidato en el 97, yo dije, pues no voy a llegar, pero voy a hacer un trabajo muy bueno. Sin buscarlo. Y llegué, pum, pum, pum. Pero a lo mejor eso te permite Por ejemplo, hacer un buen ¿no? trabajo. El no estar pensando en que tienes que ganar y andarte cuidando y no voy a decir esto, no voy a hacer lo otro, porque entonces, ¿qué tal si aquí desajusto sí. con estos? O al revés, estar planeando y planeando y planeando algo que luego no llega, ¿no? Sí. Entonces, creo que tener una buena postura política Sí. y hacer un buen trabajo, pues tiene sus consecuencias. Yo te preguntaba en alguna... Las ha habido en diversos momentos. Yo Sí. te voy a poner otro ejemplo. A ver. Ese es un caso, pero, por ejemplo, ahora cuando se forma Morena, ¿no? Había 104 diputados del PRD en la Cámara de Diputados. Andrés Manuel, en el evento del 9 de septiembre del 2012, cuando dice, me separo de los partidos que forman la coalición, y me voy a un congreso de Morena, se va a consultar si se convierte en partido. Sí. Pues de los 104, renunciamos al PRD 2. Y luego meses después otros 2. ¿De veras? O sea, tú fuiste Los los otros primeros... 100 se quedaron. ¿Tú y quién más? Gerardo Villanueva, tu vecino. Gerardo, Coyoacán. sí, Gerardo Villanueva. ¿Y tú fueron los que Sí. se suman a Andrés Manuel? Sí, los únicos que renunciamos Renuncian. al PRD y dijimos, nos vamos a Morena. Vamos. Pero tú imagínate ¿Y lo después que, otros dos quiénes? eso que significaba. No, ¿Quiénes? fue una, no me acuerdo, una diputada de Oaxaca y otro más. Ok. No son muy conocidos. Pero No le apostaban a Morena. no, O sea, no le apostaban. cero. Pensaban que no iba a salir. Pensaban que era una aventura. Y era más seguro, pues, quedarse donde En el estabas. PRD. Era más seguro. Y entonces yo ya tenía una visión muy crítica del PRD. Sí.
y mi propio análisis, porque yo decía, el liderazgo de Andrés Manuel va a aglutinar por abajo. Y además era con el que simpatizaba, ¿no? Entonces digo, yo, ¿por qué voy a quedar aquí si no, ya no simpatizamos en muchas cosas, ya no coincidimos, con el que simpatizo es con López Obrador? Entonces le fui a decir, me quiero ir a Morena. Y todavía me dijo, piénsalo bien. Dice, no hay prisa, ¿sí? Piénsalo bien. No, yo ya lo pensé. Oye, y por lo que veo, Andrés Manuel tomó nota, porque sí toma nota. Bueno, Andrés Manuel toma nota. No lo sé, pero cuando viene el Congreso, pues yo tuve una respuesta que no esperaba. Y entonces mucha gente vota por mí para consejero nacional. Obviamente quien queda en primer lugar con muchísimas votaciones, Andrés Manuel. Luego, más abajo, Paco Taibo queda en segundo lugar, y en tercer lugar quedo yo en la lista. Y después de esa votación, un montón de consejeros me empiezan a decir, te vamos a proponer el presidente. Taibo fue el primero que me dice, mira, hermanito, yo no puedo, yo no, pero a ti te vamos a proponer. No. Y de hecho, cuando se realiza la sesión, pues yo voy de saco y corbata, porque de ahí me iba a la sesión, a la Cámara de Diputados. Y me decían los compañeros, no, tú ya hasta traes saco y corbata. Le digo, sí, pero porque me tengo que ir a la sesión en San Lázaro. Era un hecho que no esperaba, ¿no? Sí. Pero los compañeros votan por mí, por la historia y por muchas cosas, pero hay un hecho muy importante, que fue haber renunciado al PRD en ese momento. Claro. Entonces fue un gesto que la gente veía como auténtico, como no poner por delante la seguridad política personal, sino entrarle a un proyecto que en efecto pues tenía un horizonte incierto, pero era el proyecto de lucha. Sí. Y entonces la gente lo reconoce con su voto. Entonces por eso te digo, hay cosas que yo ese día... ¿Que no has buscado? Ese día me habla mi esposa para otro tema, ella estaba ahí con unos familiares que habían tenido el deceso de un familiar. Y le digo, oye, me acaban de elegir presidente nacional de Morena. Entonces, ay, mamacita santa. Dice, ¿qué? Bueno, no estaba planeado en lo absoluto, ¿no? Pero así, pues hay acontecimientos que ocurren en la vida política, pero no ocurren tampoco de gratis, ¿no? Tiene que ver el trabajo, la congruencia, la lucha, la postura política que sostienes. ¿Cómo te calificas a ti mismo? A lo mejor de cuando estabas en el CEU a el día de hoy. No me refiero a un cambio en las convicciones, que es lo que platicábamos, no, sino a lo mejor eras mucho más explosivo. Es que de pronto me dicen, no, antes era más rijoso, Martí Batres, y ahora lo veo como muy conciliador, ¿no? Más sereno, más tranquilo con todos los embates. ¿Te ha pasado? Otra vez un amigo de ciertos ámbitos me dice, eso me dijo. Dijo, no, o sea, ¿cómo has cambiado? Dice, si es que eras tan rijoso y ahora te veo pues tan maduro, tan pues dialogante, tan... Y le dije, no, sigo siendo el mismo rijoso de siempre. ¿Te sientes igual? Sí. No, mira, hay una raíz, ¿no? Hay una raíz de principios, que esa no varía, pero evidentemente también, pues hay muchas cosas que vas incorporando en tu vida, en tu arsenal ideológico, político, en tus herramientas. Oye, ¿no? Martí. Y la acción política exige, al mismo tiempo que lucha, pues también exige hablar, ¿no? Yo, a lo largo de muchos años, desde aquellos años que dicen que era muy rijoso, yo ya era partidario de dos cosas. Una, buscar acuerdos, y otra, lograr reformas, ¿no? ¿Estuviste y has estado con los zapatistas?
Bueno, yo he estado en la lucha institucional, partidista, ¿no? Siempre he sido Sí. un, ahora sí que un hombre de partido, o sea, yo Sí, milito en partido desde que tengo 14 años. sí. Pero, PSUM, PRD, Morena, nunca he dejado de militar en un pero partido que político, sientas esta afinidad por las causas pero y creo las que formas, ellos encabezaron una gran gesta, ¿no? sí. Y Yo creo que tiene mucho mérito lo que hicieron los zapatistas. Los zapatistas sí, ponen sobre la mesa toda una agenda sí. de derechos de los pueblos indígenas, toda una agenda de lucha contra la discriminación, toda una agenda que tiene que ver con el sureste, toda una agenda que tiene que ver con la cultura. Sí. Eh, Ahora sus diferencias, por ejemplo, con la administración actual en algunos puntos con Andrés Manuel, ¿te parece que también son importantes, válidas y que se tendrían que escuchar? yo coincido con Andrés Manuel, y es más, coincido en las propuestas de desarrollo que está llevando al sureste, porque todos los proyectos, grandes proyectos de desarrollo son del centro para el norte, centro para el norte. Y ahora se está planteando en el sureste el tren transísmico, el tren Maya, la refinería Dos Bocas. Entonces, es muy importante, o sea, jalar la inversión hacia el sureste, los caminos de Oaxaca, todos los caminos de los pueblos de Oaxaca, hay una gran cantidad de iniciativas en el sureste. Ahora bien, respeto el punto de vista de los zapatistas, pero creo que es importante el proceso de desarrollo en el sureste, ¿no? Tú, como parte de toda esta formación, eres un hombre que apoya obviamente todo el tema de la educación gratuita. Imagino que, por supuesto, también Estado laico, pero ¿eres alguien religioso? Por aquella polémica que se dio cuando estabas en el evento de la luz del mundo, Mira, no entonces soy, se preguntó si eras evangélico o si eras como ya católico o si eras hablamos qué. de nuestra infancia, podrás Ajá, darte cuenta que no, precisamente sí. no crecimos con una formación religiosa nosotros. No crecimos con una formación religiosa y no obstante, dentro de la iglesia también hay expresiones progresistas, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que significó el obispo de Samuel, Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo? sí, Primero totalmente. Sergio La Méndez teología de la Arceo, don liberación, Samuel Ruiz en Samuel Ruiz en Chiapas, Chiapas, este, muy activo todo este tema del si no me movimiento zapatista, acuerdo, por si supuesto. no me equivoco, Álvaro Lona Sí, en Oaxaca, que le decían el sí, obispo de los pobres. La, ahora tenemos el caso del padre Alejandro Solalinde. Son figuras muy importantes. Y por ejemplo, hoy en la ciudad trabajamos mucho con la Iglesia Católica en un programa que se realiza en los atrios de la iglesia, que es el de Sí al desarme, sí a la paz. sí. ¿Tú eres Entonces, católico? pues digamos que con la iglesia con la que más relación tengo o me identifico por estas Ajá, razones, y también porque mi esposa es muy historia. católica, Ajá. Es la es la católica, iglesia la católica, iglesia ¿no? católica, sí. Ahora, digamos, ahí reconozco muchas figuras, es donde Sí, he pero ¿estás de conocido acuerdo en el mucha Estado gente laico en donde se progresista. reconozcan todas las El Estado no iglesias, debe en tener donde, ¿no? religión, Exacto. no debe haber religión Para que oficial. confluyan todos y todas La ahí. gran revolución de los liberales puros, de los Re- liberales puros de la reforma Sí, del siglo XIX, es el Estado laico, sí, es la separación del totalmente. Estado y las iglesias, es la libertad de cultos, es la creación del registro civil y es el hecho de que el Estado no tenga religión oficial. Es muy interesante esto porque eh, en el libro La Constitución y la Dictadura, Emilio Rabasa, eh, El Emilio abuelo. Rabasa, el abuelo, Sí, sí, sí. el Emilio Sí, Rabasa, sí, el sí, sí, el clásico, abuelo. critica ahí a los constituyentes del 57. Entonces dice, en la confusión posterior se ha identificado a las leyes de reforma con la Constitución de 1857. Dice, pero no son lo mismo. Los constituyentes de 1857 no se atrevieron, no pudieron
hacer la separación Estado-Iglesia. Mm. Todavía en la gloriosa y elogiada Constitución de 1857 se dice que hay una religión predominante. Entonces, dice Rabasa, quienes realmente vienen a hacer la separación y la reforma profunda que históricamente le correspondía hacer a los liberales, fueron los liberales puros después de la Guerra de 3 años. Así es. A finales de 1860, de la guerra entre liberales y conservadores, al final Juárez va decretando las leyes de reforma y en los decretos va estableciendo libertad de cultos, creación del registro civil, nacionalización de los bienes eclesiásticos. Esa es la gran revolución. O sea, yo creo en el Estado laico y que el Estado no debe tener una religión oficial. Sí. Eso no impide que los gobiernos puedan colaborar con, con agrupaciones religiosas que tienen fines positivos para la sociedad. ¿En dónde te veremos en el 2024? Si gana Claudia Sheinbaum, ¿te gustaría ser secretaria de Gobernación o vas a competir por la jefatura de gobierno? No, si me pongo a pensar en eso ahorita, me voy a distraer de mis tareas. ¿Pero tienes alguna idea o no? Tengo tareas importantes, delicadas, que merecen. Pero vas a seguir en la función pública, atención, eso sí. ¿Seguirás en la función pública? Mira, seguiré luchando en México por las mejores causas. Eso en cualquier circunstancia, esté donde esté. Esté en la función pública o esté fuera de la función pública. Voy a luchar toda mi vida. Soy un hombre de izquierda desde mi infancia y moriré siendo un hombre de izquierda. Es decir, eso es lo que te puedo asegurar. Eso sí. Eso es lo que te puedo asegurar. ¿Dando clases en la UNAM? Me gusta mucho. Y sí me gustaría profundizar a cuestiones académicas en los años, en próximos años. Y en el tema de la UNAM. Pero voy a seguir en la lucha política. ¿Y en el tema de reformas dentro de la UNAM, además de la académica? Pues tiene que haber, pero yo soy cuidadoso sobre eso, ¿no? Procuro no hablar mucho de eso por el tema de la autonomía y siendo yo funcionario público, pues sí tengo que ser prudente, tengo que ser cuidadoso. Cuando fui estudiante hablé mucho de la reforma de la UNAM, años sobre la reforma de la UNAM. Fui del CEU, fui miembro de la comisión organizadora del Congreso Universitario, fui consejero técnico de la Facultad de Derecho, o sea, participé en la reforma del plan de estudios de la Facultad de Derecho, participé en un proceso muy intenso sobre la universidad, pero ahora como funcionario me cuido. Escribí ahora un artículo hace unos días donde comentaba algún par de líneas generales. Creo que en la UNAM los estudiantes pararon el neoliberalismo en cuanto al cobro de cuotas se refiere y conquistaron la gratuidad de la educación pública superior. De no haber sido por el CEU, la UNAM hoy sería más pequeña, más elitista, en fin, habría otra realidad. Pero en el ámbito magisterial falta una mayor equidad, falta mayor equidad salarial entre los académicos, pero hasta ahí me quedo. Ya no quiero opinar, porque eres funcionario público, ya te tocó tu época. Más. Oye, y con Claudia Sheinbaum, haces ahorita buen equipo. Es que te pregunté en alguna ocasión de esas entrevistas bien rápidas, ya sabes que no nos da tiempo de nada cuando estamos ahí al aire y todo, pero decía, sí es estricta, pero algunos incluso como que hasta le tenían miedo. Bueno, yo no dije eso. No, yo te decía que algunos decían que les daba miedo porque era muy estricta. ¿Tú la llevas bien? Conozco a Claudia desde el CEU. Estoy hablando de hace muchos años. Sí. Tenemos una coincidencia natural. Cuando se tiene una coincidencia natural es más fácil trabajar en un proyecto común. Ya ves que Andrés Manuel dice que Hidalgo y Morelos se encontraron una sola vez
y que todo lo que le dijo Hidalgo a Morelos fue vete al sur. Y Morelos ya sabía lo que tenía que hacer. Perfecto. Así, Entonces, así bueno, te dice vete al sur, te dice Claudia, vete al sur. No tan breve, pero hay una coincidencia natural, ¿no? Sí. Pues por los años de lucha y porque además formamos parte de procesos políticos sociales parecidos. Sí tenemos una buena comunicación política y una coincidencia importante en la visión de la ciudad y del país. ¿Tu gran amigo, tu gran amiga, quién es? O la gente sí que tú dices, con ellos voy a seguir, con ellas voy a seguir siempre. ¿Quiénes son? Mucha gente, no me alcanzaría Sí. el programa para Pero veo, por enumerarlas. ejemplo, Además sería injusto. bueno, Yo sí. cuando me pongo a mencionar nombres después Sí. digo, híjole, me faltó... No. Bueno, pero veo, por ejemplo, que tu hermana ha sido una compañera importante en tu vida. Bueno, tus hermanas, pero es Todas que has mis mencionado, hermanas, ¿no? pero eras como muy cercano ¿eres muy cercano a Vietnica? ¿Será tu hermana más cercana? Todas son igual de cercanas, Sí. pero en la acción profesional o política ha variado los momentos en que hemos coincidido. Por ejemplo, con Vietnica empezamos, ¿no? Ya te dije, nos fuimos juntos a nuestra primera Sí. marcha sin papás. Sí. Entramos juntos al PSUM y estuvimos juntos en la campaña de Raúl Jardón, de Arnoldo. Pero años después, cuando los temblores del 85, con quien iba yo a la colonia Doctores era con Lenia. Lenia y yo Sí. íbamos a la Doctores. Que también pues ha dedicado más a la política, digamos, ¿no? Vietnica se dedicó al periodismo. Vietnica se dedicó al periodismo. Ella es más crítica, siempre ha sido crítica de los gobiernos, como buena periodista y como debe ser, ¿no? No sé si ahí tengan ya discusiones o diferencias. Pero Nos se siguen queriendo. Nos llevamos muy bien y tenemos una gran coincidencia Sí. en la raíz, en Claro. la visión. Ahora, cada quien tiene una función diferente, ¿no? No se tienen que convencer, ya se conocen. No, bueno, Sí. No, está ahora bien. sí que trabajamos con profesionalismo, Sí. ¿no? Y con Ella Lenia, es pues periodista, ella yo. se ha dedicado a la política, ¿no? Vietnica Y periodista. en otros años me ha tocado trabajar más con Valentina. con Valentina, sí. Que Valentina fue Sí. legisladora en el 2006, Mm, primero federal y luego local. mm, Entonces son sí. años que han coincidido también con mis responsabilidades. Entonces, pues ha variado, ¿no? Sí, sí. Tengo de mis 4 hermanas, 2 se dedicaron a la acción política, si no de tiempo completo, sí, de una forma muy predominante, está Valentina y Lenia. Y tengo 2 que se dedicaron a otras cosas. Mi hermana Vietnica se dedicó al periodismo y mi hermana más pequeña, Olina Mir, se dedicó a hacer una pequeña empresa de alimentos veganos. Ah, qué bien. Entonces, Sí, otra cosa, ella dijo, con permiso, a mí ya ella me no metan en esto. Qué bueno. no está en la acción política para nada, Sí. pero coincide con nosotros, obviamente, vota por Morena o siempre Sí. tiene un pensamiento de izquierda, aunque no se dedica a la acción política. ¿Y ves alguno de tus hijos encaminado también o también muy en la conciencia? Digo, bueno, 2 chiquitititos que dices, bueno, déjalo, ellos están... Pues no te creas, porque... También son ya en el tema, están en el tema todos muy mis social. hijos tienen conciencia política. Pero un poco como a ustedes les pasó con tu mami, con tu papi, o sea, así. En términos formativos e informativos, yo creo que sí. Sí. Pero ninguno ha decidido hasta el momento dedicarse a la actividad política, ¿no? Sí. Se Ahora dedican tienes a otras- así como... además están de diversas Sí, edades, ¿no? sí. Mi hija más grande pues está metida en las cuestiones ¿Tu académicas. hija más grande qué edad tiene? 23. 23, sí. 23. Y de ahí, Está jovencitos. acabando la carrera de estudios latinoamericanos y está en la cuestión propiamente académica. Luego sigue una de 15, otro de 14. También muy 14. bien informados. Ah, sí, como tú a los 15 y 14. Pero traen otras Ah. cosas, ¿no? Mi hija de 15
tiene sobre todo interés en temas biomédicos, ¿no? De biología, de química, de medicina. Ah, qué bonito. Y luego mi hijo de 14, pues le gusta el piano. Ah, qué bien. Santiago de 11 y los gemelos, Fara y Martí. Sí, Son están más, muy son más chiquitos. Son más chiquitos. Santiago también Andan en talleres de... ¿Cómo es? ¿Está bien? Es bien informado. ¿Muy informado? Sí. Luego, él nos acompañó una vez a una gira en el oriente del Estado de México, ¿no? Y entonces ahí estuvo, se subió a los templetes conmigo, todo muy interesado. Se tomó una foto con Andrés Manuel. Y bueno. Eso fue, estoy hablando cuando estábamos formando Morena, 2013, 2014, por ahí así. Y hace unas semanas, no mucho, se encontró al presidente en algún momento. Iba con mi esposa, se encontraron al presidente y le dijo, no, yo soy hijo de Martí y tengo una foto con usted, presidente. ¡Ah, qué lindo! No, ya está, ya tenía ahí la semillita. Y los chiquitos, pues son muy chiquitos. Pero no te creas. También ya... Mi hija Fara, metidísima en la pintura. Le gusta mucho pintar. Sí. Igual que tú. Igual que yo, igual que mis hermanas. Vietnica pinta. ¿También? Valentina pinta. Y pero sí, o sea, tiene una gran facilidad para el dibujo. Fara. ¿Qué edad tiene? 8. Oh, sí. 8, pero ya tiene su cajita de sí. pinturas. Sí. Compró su mamá y todo. Son gemelitos. Son cuates. Sí. Son cuates. Digo, físicamente Fara se parece más a mí y Martí se parece más a su mamá. Pero Martí, Martí... A ver, te voy a decir una anécdota del desayuno del día de hoy. A ver, ¿qué te dijo? No, pues él trae su peinado que llega a la peluquería y dice, a mí me corta así, dice, casi rapado a los lados y me deja arriba porque me voy a hacer una colita. ¡Qué maravilla! Entonces, y hoy en el desayuno había un chavo en otra mesa que estaba peinado igual. Y entonces dice Martí, a lo mejor se están peinando así porque soy el hijo del secretario de gobierno. ¡Qué lindo! Entonces, algo está marcando tendencia. Algo de noción política. ¡Qué gusto! Martí. Y como esas tiene más frases. Pues yo deseo que sigas tan activo como desde chiquito. Ahora sí que desde chiquito, ¿no? Eres realmente un hombre muy joven que ha vivido muchas cosas. Gracias a que pues tuviste la fortuna de estar en un hogar así, ¿no? Con esa madre, con ese padre, que además, pues, qué fortuna tenerlo todavía, ¿no? A Cuauhtémoc ya a esa edad y con esa lucidez, ¿no? Y que puedas seguir disfrutando muchísimo. Desde Cuauhtémoc, tus hermanas maravillosas, lindísimas, tus hijos, tu hija la más grande, los de en medio, los más chiquitos, ¿no? ¡Qué fortuna! Yo espero que... Una vez una reportera que era muy crítica conmigo dijo, no me dijo a mí, pero le dijo a otra, dice, lo mejor de Martí son sus hermanas. Pero bueno, sí, nos reunimos. De hecho, te digo que hace poco, para el cumpleaños de mi papá, nos reunimos con mi papá, mis hermanas, cuñados, mi esposa, Daniela, mis hijos, mis sobrinos. Pues yo... Ahora que fue mi cumpleaños, tenía un montonal de trabajo, pero todos fueron a la oficina. Sí. Pues mira, yo no sé si sea lo mejor, pero sí son de primera, la verdad, ¿no? Las hermanas de Martí y Daniela y los chiquitines y qué afortunado, Martí. Yo deseo que sigas con esa fortuna, pero también con ese trabajo, con esa convicción y esperando que nos vaya muy bien, ¿no? A México, a este país maravilloso, muy complicado, muy golpeado en muchas cosas, pero eso sería tema de reflexiones futuras.
donde hablemos ya casos de coyunturas y temas del país, de esta ciudad que nos ha visto crecer, ¿no? Somos yo chilanguísima, tú Yo también. chilanguísimo, ¿no? Mi esposa sabe que yo no me hallo fuera de la Ciudad de México. No, es que esta ciudad es... Me dicen, ¿tienes unos días de fantástica. vacaciones? Entonces tengo unos días para estar en la casa. Y que nos vaya muy bien, querido Martí, a los mexicanos, a las mexicanas, a este país, sí, muy, muy adolorido en muchas cosas, pero tan grande, lindo, y yo espero que te vaya bien, porque yo sé que vas a seguir muchos años más en estos temas, desde la izquierda, eso queda claro, impulsando también, pero yo creo que también desde una visión progresista, socialdemócrata, en fin. Gracias, te agradezco, Martí. Ya creo que aquí ya Transformadora. Transformadora, Progresista. Soy de izquierda. izquierda. Democrática, social, progresista y transformadora. Ahí nomás, y ahí se las dejamos, esperando, Martí, que podamos seguir platicando y charlando en muchas otras ocasiones. Muchas Te lo gracias, agradezco. Elisa. Muchas gracias. A Elisa Alanis, gran periodista también. Gracias gran por persona. acompañarnos. Aquí nos estamos viendo con Elisa, este nuevo proyecto que espero que nos permita seguir charlando y conociendo a las figuras detrás de estos personajes que a veces los conocemos muy en coyuntura. Pues bueno, un poquito más de Martí Batres en esta ocasión. Gracias. Gracias.